Hay momentos en los que no te reconoces. No porque cambiaste, sino por cómo reaccionaste. Una palabra, un comentario, alguien que te habló mal. Y en segundos, dijiste algo que después ni siquiera querías decir. Y no fue lo que te dijeron lo que más te pesó. Fue darte cuenta de en quién te convertiste por responder así. Porque hay algo que no siempre vemos. No todas las discusiones se pierden cuando te quedas callado. Algunas se pierden cuando respondes igual. Y ahí es donde esto se vuelve más profundo. Porque no se trata solo de lo que dices, sino de lo que eso dice de ti. En este video, no te voy a hablar de quedarte callado por miedo. Te voy a mostrar algo más difícil. Cómo responder sin perderte a ti mismo. Versículos que no solo aplican en una discusión, sino en esos momentos donde decides si reaccionas como cualquiera, o si realmente vives lo que dices creer. Hay un versículo que parece simple, pero cambia completamente una discusión. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Suena sencillo, hasta que te toca vivirlo. Porque cuando alguien te habla con enojo, con intención, con ganas de herir, lo último que te nace es responder con calma. Ahí no piensas en versículos, piensas en defenderte, en no quedarte atrás, en no parecer débil. Pero este versículo no habla de debilidad, habla de dominio, de ese momento exacto, donde podrías responder igual, y decides no hacerlo. Y no porque no tengas que decir, sino porque entiendes algo más profundo, que responder con la misma intensidad no resuelve nada, solo continúa lo mismo. Y es difícil, porque se siente como si te estuvieras quedando atrás, como si el otro estuviera ganando. Pero si lo piensas bien, ¿qué estás ganando realmente? ¿Cuándo respondes desde el enojo? A veces, solo estás demostrando que también te pueden sacar de tu lugar. Y luego hay otro momento, uno más difícil, cuando ya no fue solo una palabra, cuando sí te dolió, cuando alguien cruzó una línea. Ahí ya no estás pensando en mantener la calma, estás pensando en devolverlo. Y es ahí donde entra esto. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. Aquí ya no es solo una reacción, es una decisión. Porque tienes razones. Tienes cómo hacerlo. Tienes las palabras exactas. Y aún así, se te pide algo que no es natural. No devolverlo. No porque el otro lo merezca, sino por lo que eso hace en ti. Porque hay algo que pasa cuando decides vengarte. Aunque tengas razón, te quedas atado a ese momento, a esa persona, a esa herida. Y este versículo no intenta negar lo que sientes. Lo reconoce, pero te lleva a otro lugar. Uno donde no todo se responde, y no todo se devuelve, porque no todo lo que te hicieron merece que te conviertas en lo mismo. Hay una parte de todo esto que casi nadie ve. No pasa en la discusión. No pasa en lo que dices. Pasa después, cuando ya todo quedó en silencio, y te quedas a solas con lo que sentiste. Porque hay cosas que no se terminan cuando dejas de hablar. Se quedan dentro. Se quedan en forma de enojo, de heridas, de pensamientos que vuelven una y otra vez. Y es ahí donde este versículo cobra sentido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. No es solo un consejo, es una advertencia, porque lo que dejas entrar, y lo que decides guardar, termina formando lo que eres por dentro. Y si no cuidas eso, si dejas que el enojo se quede, que el rencor crezca, empieza a salir, en tu forma de hablar, en tu forma de ver a otros, en cómo reaccionas incluso sin darte cuenta. Por eso esto ya no se trata del otro. Se trata de ti.
de lo que decides permitir que se quede en tu corazón. Y después de todo eso, después de lo que dijiste, de lo que no dijiste, de lo que guardaste, queda algo más difícil: perdonar. No en el momento, no por presión, no porque te lo pidan, sino de verdad, cuando ya entendiste lo que pasó. Y aún así, sigue doliendo. Y es ahí donde esto deja de ser teoría. Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Aquí ya no se trata de quien tuvo la razón. Se trata de si estás dispuesto a soltar. Porque perdonar no cambia lo que pasó, pero cambia lo que eso sigue haciendo en ti. Y no es fácil, porque no todos piden perdón. No todos reconocen lo que hicieron. Y aún así, este versículo no pone esa condición. Lo pone en ti. El enojo no siempre se nota. A veces no gritas. No discutes. No dices nada. Pero ahí sigue. En cómo recuerdas lo que pasó. En cómo miras a esa persona después. Y sin darte cuenta, te acompaña. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26. No es una prohibición, es un límite, porque sentir enojo va a pasar. Pero quedarte en eso es una decisión, una que no siempre haces consciente, porque lo dejas para después, para mañana, para otro momento. Y ahí es donde crece. Se vuelve más pesado, más difícil de soltar. Y ya no está conectado solo a lo que pasó. Empieza a meterse en todo. En cómo hablas, en cómo piensas, en cómo reaccionas, incluso con personas que no tienen nada que ver. Por eso no se trata de no sentir. Se trata de no quedarte ahí. No todo el mundo te va a pedir perdón. No todo el mundo va a reconocer lo que hizo. Y muchas veces, te quedas esperando algo que no llega. Una explicación. Una disculpa. Algo que cierre lo que pasó. Pero no siempre pasa. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 14. Esto cambia la dirección. Porque ya no se trata del otro. Se trata de ti. De lo que haces incluso cuando el otro no hace nada. Porque perdonar así, sin que te lo pidan, sin que lo merezcan, sin que todo esté claro, no es natural. Pero tampoco es debilidad. Es una decisión. Una que no borra lo que pasó, pero evita que eso siga teniendo control sobre ti. Porque al final, no perdonas porque el otro cambió. Perdonas para no quedarte atado a algo que ya pasó. Hay algo que también hay que entender. La Biblia no es un arma. No está para ganar discusiones, ni para dejar callado a alguien, ni para demostrar que tienes razón. Porque es muy fácil tomar un versículo y usarlo para señalar, para corregir al otro, para atacar desde lo correcto. Pero ese nunca fue el propósito. La palabra no fue dada para imponer. Fue dada para transformar. Primero a ti. Porque antes de decirle a alguien lo que debería hacer, te confronta a ti, con cómo estás viviendo, con cómo respondes, con lo que guardas, con lo que no sueltas. Y si no pasa por ti primero, entonces no estás usando la Biblia. La estás usando mal. Porque no se trata de tener versículos para cada discusión. Se trata de tener un corazón que refleje lo que esos versículos dicen. Ahí es donde realmente se nota. No en lo que citas, sino en cómo vives. Si este video te hizo pensar, sígueme para más contenido así. Y dime en los comentarios, ¿en qué momento te diste cuenta? ¿Qué reaccionaste como no querías? ¿O qué versículo sientes que más te confrontó hoy? No en lo que citas, sino en cómo vives. Y antes de irnos, vamos a pedir por esto. Señor,
Enséñanos a guardar silencio cuando queremos herir, a responder con calma cuando todo en nosotros quiere reaccionar, y a no dejarnos llevar por el enojo o el orgullo. Danos sabiduría para no usar tu palabra para atacar, sino para vivirla primero en nosotros. Ayúdanos a soltar lo que nos pesa, a no guardar rencor, y a perdonar, incluso cuando cuesta. Y sobre todo, forma en nosotros un corazón que refleje lo que creemos, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Amén.